Todo bien, Marcelo, parece, y ya, qué bueno. ¿Alguien más que quiera saludar? No los veo en una semana, pues. ¿O no? No vimos Buena, profe. ¿Cómo estábamos? No sé quién me habló. ¿Quién me habló? No caché. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Oye, te debo un WhatsApp. Vi que me mandaste un mensaje por ahí, así que... Hi there, hi there. Hola a todos. Hola, Claudio, Darinka, ¿cómo estamos? Ya, bueno, vamos a partir entonces compartiendo nuestra presentación. Yo sé que se ve ahí, pero estoy seguro que no se muestra como yo necesito, porque necesitamos de alguna manera ocupar el pizarrón. Ya, nuestra jornada consiste en el uso de dos herramientas importantes. La última, bueno, la última que es la tercera va a ser Schoology nomás. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, chicas, es tener abierta la presentación desde Peer Deck, ¿ya? Que yo también lo tengo ahí en espera, porque obviamente voy a seguir su monitoreo. La idea es que si es que no pueden abrir el Peer Deck al tiro, no hay problema, lo podemos hacer después de la explicación, porque yo les voy a ir mostrando todas las, ¿cómo se llama esto? Todas las diapos, bueno, aquí, de manera grabada. Ya, así que por cualquier cosita, cuando yo les diga entremos a Peer Deck, ya, se meten todos a Peer Deck y nos vamos a dar un tiempo para poder responder algunas preguntas. ¿Entendido, chicos, chicas? Necesito feedback. Tenemos un entendido, somos 25. Martina, muchas gracias. Jan, Damián, muchas gracias. Ya, las demás. Ya, bueno. Ya, ok. Tenemos, creo, un buen feedback. Ya, ok. Voy entonces. Confírmenme si ven la pantalla, por favor, y díganme al tiro si es que sí o no. ¿Sí? ¿Qué escribí? Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Martina. Efectivamente se vio. Vamos a poner aquí. Ya. Ok, perfecto. Vamos entonces con nuestra presentación. Ya, chicos, chicas, voy a probar un formato nuevo, no es que sea la tremenda panacea, pero Google Slides, que es como el PowerPoint de Google, nos permite a nosotros hacer consultas. Entonces, miren, el objetivo de esta primera pasadita, para que lo sepan, uy, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. Es al final de nuestra explicación, dejen el registro en alguna de sus consultas, si es que quieren por aquí, ya las puedo mirar por ese medio. Y después cuando estemos trabajando en Peer Deck, también dejé un repositorio para todos ustedes que de alguna manera nos puede llegar a servir para organizar las jornadas de retroalimentación. ¿Ya? Creo que esto... ¿Por qué no me activa el modo freeze esta cuestión? Ah, porque estoy en la hora. ¿Sí? Sí, ahí está. Ok, avancemos entonces. Son las 5:05, estamos perfectos en itinerario. Entonces vamos a partir con nuestra explicación. Hoy día nos corresponde el concepto de empuje, que estamos hablando, acuérdense, de mecánica de fluidos. Vamos a ver si es que hoy día les puedo mostrar un pequeño experimento aquí medio casero y para poder entender un poco el problema. ¿Ya? Perdón. Avanzamos entonces. Bueno, esta es la diapositiva en donde van a tener que seleccionar su curso en Peer Deck, así que eso es para después. Objetivos de la jornada, muy, muy importante. Voy a dejarlos como resaltados por acá. Voy a ponerlo con lápiz morado. Ya. Reconocer el concepto de empuje en el fenómeno de flotación de los cuerpos inmersos. Vamos a ver después cuál es la diferencia entre un cuerpo inmerso y un cuerpo sumergido, que es una sutileza, ¿ya? Pero acuérdense que reconocer es solamente identificar el problema en algunos fenómenos, ¿ya? Acuérdense, el concepto de empuje hoy día es la clave. Comprender, o sea, saber conocer algunas ideas o relacionar los conceptos que podemos reconocer en las expresiones algebraicas, porque obviamente todo esto trae ecuaciones de por medio y que hay que memorizar de alguna manera, ¿ya? Y que describen el empuje de un cuerpo. Y finalmente aplicar, que esto tiene que ver con Peer Deck, ojo con eso, ya muy importante, aquí Peer Deck es clave, así que para cuando salgan después de si es que no pueden estar en dos cosas a la vez,
consideren el hecho de ver el peer de acá porque yo voy a estar monitoreándolas con con este punto, ¿ya? Los aprendizajes respecto al empuje en problemas PSU de fluidos. ¿Ya? Eso, con respecto a los objetivos. Avanzamos entonces. Voy con el problema del empuje. No se olviden que esta primera sección voy a desconectarme un poquito del tema del chat para atenderlo después. Así que no se olviden, por favor, y también lo voy a dejar aquí anotado, traten de tener un sistema de apuntes que sea sólido, como el sistema de Cornell, por ejemplo, ya que les permite recordar harto el tema de los títulos que vamos a ir abordando y el detalle, obviamente, como habíamos hablado. Ya, monos o lo que sea, ustedes lo ponen en esta sección. Última parte, no olvidar, es el resumen. ¿Ya? Para que lo tengan súper presente y que, bueno, no se les pierda ninguna consulta, pues hay que aquí anotar las dudas. Ups. Chiquillos, chiquillas, en nuestra clase de hoy día les voy a exigir que tengan consultas, ya sea de manera hablada o de manera escrita. Tenemos los dos medios para poder hacerlo, así que por cualquier cosita, ustedes por último me detienen, si es que estoy ahora explicando, y me pueden hacer alguna consulta. Pero en el caso de que no les guste hablar mucho por el micrófono, pueden ir dejando las dudas o por este medio o por Birdex, que les dejé también una diapo para poder hacer las consultas del caso. ¿Ya? Avanzamos entonces. ¿Nadie tiene algún comentario, sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Creo que no. Ya, vamos entonces. El empuje. Está resaltado aquí. El empuje es una fuerza, ya para dejarlo resaltado. Por ende, si es una fuerza, se mide en newtons. ¿Ya? Así que el empuje se va a medir en newtons. Una fuerza ascendente ejercida por un fluido sobre los cuerpos que están en total o parcialmente sumergidos en él. O sea, si aquí tenemos un barquito, el empuje va a apuntar hacia arriba porque es una fuerza ascendente. ¿Ya? Vamos a explicar después de dónde sale. ¿Ya? Y bueno, dice, el origen de esta fuerza se explica por las diferencias de presión en distintas profundidades de un fluido. Que si ustedes lo recuerdan bien, voy a poner el ejemplo del vasito, cuando estábamos hablando del principio de Pascal y la ecuación fundamental de la hidrostática, que más de alguna cosa conversamos. Acuérdense que en esta línea, voy a ponerlo así, hay menos presión, suponiendo que este es un fluido, por si acaso, este es un vasito con un fluido, aquí. Hay menos presión que a una profundidad más elevada. ¿Ya? ¿Alguna consulta con eso, chicos, chicas? Puedo mirar el chat también. ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguna consulta aparece por acá? Parece que no. Ya, entonces, confirmamos el hecho de que existe una menor presión en la parte más elevada, o sea, menores profundidades, y una mayor presión en las partes bajas. Entonces, ocupando ese concepto, podemos explicar el problema del empuje. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, es obvio. O sea, si tenemos un objeto inmerso, que en este caso creo que bronce, esa cuestión, aluminio y acero, o plomo, perdón, plomo. ¿Qué es lo que pasa? En este sector de arriba, o en las partes superiores, las presiones son menores que en las partes de abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los cuerpos que son inmersos en un fluido como este van a sentir una fuerza mayor en la parte de abajo o en las partes de abajo que en las partes de arriba. Entonces, esas diferencias de presión generan el empuje. No olvidar que es una fuerza, ¿ya? Así que acuérdense que la presión es la fuerza partida en el área, entonces en esa superficie, en la superficie del cuerpo, se está aplicando una fuerza resultante que apunta siempre hacia arriba. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿por qué apunta hacia arriba? Bueno, es muy sencillo. La fuerza apunta hacia arriba porque fíjense que por el principio de Pascal, que la presión se aplica en todos lados de manera simultánea, fíjense, esta presión de acá se anula con esta presión de acá. Así que obviamente esa cuestión no va. Entonces todas las fuerzas que son, o las presiones que son laterales, se eliminan las fuerzas que van hacia los lados. Entonces solamente queda o una fuerza para abajo o una fuerza para arriba. Y como hay diferencias en las partes de abajo y las de arriba, la que prevalece es la de abajo.
¿Dudas, consultas? ¿En el chat? ¿Dudas, consultas? Acá tampoco. ¿No? Chicos, chicas, feedback, ¿o están apuntando? Cuente. Yo tengo una duda pequeñita. Por supuesto. ¿Esto tiene De hecho, relación vaya, con el vamos. principio de Arquímedes? Con el tío Arquímedes, vamos. ¿Nadie más? Parece que no. Ya, voy a asumir que no, ¿eh? Ya, ok, avanzamos entonces. Tenemos aquí justamente la consulta del universo. Este es el principio de Arquímedes. Ya, bueno, el principio de Arquímedes explica el empuje. Eso es algo relevante. No se olviden, el principio de Arquímedes explica el empuje. Oh, perdón. Principio de Arquímedes explica el empuje. ¿Ya? Si eso es así, bueno, obviamente el principio de Arquímedes nos va a ayudar a entender el origen de esta cuestión y cuál es la naturaleza del empuje, cuáles son las variables involucradas. Ahora, hay una historia bien buena detrás de toda esta cuestión, ¿eh? Que es no, quizás se las conté en algún momento aquí, este señor Arquímedes, que él tenía la misión de saber si es que había una corona que se la entregó creo que era un rey, si mal no recuerdo, el rey Herón no sé cuánto, tercero. Y la cuestión es que él no sabía si la corona que le habían vendido era de oro o no. Entonces, mientras estudiaba el problema y cachaba más o menos cómo saber si era o no era de oro, él se topó con un interesante, en verdad, fenómeno, que es que cuando tú estás, por ejemplo, en una bañera, y es lo máximo esta cuestión, porque la historia cuenta, y aquí es donde nace una excelente afirmación, que es como el Eureka. Bueno, él está tomando su baño de tina, medio frustrado precisamente por el problema que tenía para poder resolver el problema del oro, si era de oro o no. Así que un día llenó su tina hasta el tope con agua. Y, bueno, lo voy a llenar aquí con agua. Ahí está, con agua. No se nota eso. 6. Ya estaba llena de agua, hasta el tope. Ya casi se realzaba. Entonces a él se le ocurrió meterse dentro de la tina. Decir, ya, ahí está. Ahí está Arquímedes en su tina. Obviamente ahí no tenían traje de baño y da lo mismo si es que se bañaba sin ropa, así que bueno, mientras tanto estaba ahí, se le ocurrió una idea. Esa idea, y a mi gusto es una maravilla, el agua que rebalsó después de que él se metió, bueno, obviamente le llamó la atención. ¿Por qué? Porque él sabía la existencia de esta fuerza como que hacía flotar los cuerpos. Él lo entendía. Y en ese momento él cachó lo siguiente, dijo, empezó a medir la masa de esta agua que se rebalsó, la que él derramó por el solo hecho de meterse dentro del agua. Entonces, lo entretenido es que al él sumergirse completamente dentro del agua, él masó esto y curiosamente el peso del agua, voy a ponerlo así, peso agua, era curiosamente muy parecido al peso de él. Oh, qué feo ese mono. Ahí está Arquímedes. Masa de Arqui. ¿Ya? Y en base a eso, él se puso a hacer algunos estudios que a mi gusto son tremendos y descubrió un curioso principio, que él no lo llamó así. Pues, bueno, estaba tan feliz de esta cuestión que la historia termina aquí, que él sale de la tina, sale corriendo y en la calle sale Pilucho y dice la palabra Eureka. La palabra Eureka en la ciencia es lo máximo, porque Eureka quiere decir lo encontré. O sea, él estaba tan feliz de encontrar esta relación que salió a contarle a todo el mundo que pudo y a gritarlo por las calles. Entonces, esta historia esa historia se volvió famosa. Y bueno, hasta el día de hoy la seguimos ocupando y nosotros hoy día la estamos conmemorando en el principio de Arquímedes. ¿Ya? Bueno, son cosas que uno puede contar. Bueno, metiéndose un poquito más con el problema, aquí ya tenemos nuestra diapo en donde tenemos una pequeña animación. Si se fijan, y voy a ocupar esto de acá ahora, se fijan en el primer momento, esta balanza marca 7 libras. No ocupemos las libras porque obviamente son medias complicadas. Pensemos en kilos. Aquí. Ocupemos kilos.
Y acá estaba marcando al principio. Esa es la masa de esa cuestión como con plomo, ¿ya? La cuestión es que cuando se sumerge en el agua, eso pesa una cierta cantidad. Esa cantidad, que aquí en este caso está medida en kilos, ¿ya? Es curiosamente el peso o la masa que supuestamente parece que pierde el cuerpo cuando se mete en el agua. Si se fijan, el último valor es 4. Vamos a ponerle así, 4 kilos, que es lo que marca la balanza. O sea, que originalmente este cuerpo masaba 7 kilos. Después de estar sumergido, terminó masando 4 kilos. O sea, se habían perdido 3 kilos. Lo entretenido es que si tú masas la cantidad de agua que sacaste, ya que es esta de acá, curiosamente eso es lo que faltaba. La pregunta es, ¿se entiende o no se entiende, chicos, chicas? Por favor, necesito spam desde el... ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Díganme sí o no en el chat, por favor. Ya, buena pregunta, Cristóbal. No, no solo funciona con el agua, funciona con cualquier fluido. Si eso hubiese sido mercurio, el peso del mercurio o la masa de mercurio derramado habría sido una cierta cantidad, por así decirlo. Y esa cantidad habría sido el empuje que sufre hacia arriba. ¿Se entiende o no? ¿No me han contestado? ¿O están apuntando? Sí, no, sí. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perfecto. Voy a revisar si es que hay alguna consulta aquí. Ya, todavía no hay, parece. ¿Demás? ¿Las demás? ¿No? Ya. Voy a pasar, ¿ah? Bueno, de todas maneras igual nos quedan sesiones para poder seguir participando, así que no hay problema. Bueno, entonces vamos a resumir esta cuestión. En esos días el concepto de fuerza no existía, así que esto es un poquito más extenso al día de hoy, porque como, bueno, han pasado hartos años desde Arquímedes, hoy día podemos concluir que su principio se resume en una cosa, que el módulo del peso del fluido desplazado, o sea, el peso del fluido desplazado, es igual al empuje generado. O sea, el empuje es igual al peso del fluido desplazado. ¿Ya? Por ende, aquí se entiende, porque acuérdense que el peso no se mide en kilos. El peso es una masa por una gravedad, que en este caso es la gravedad, la aceleración de gravedad. Y seguimos pensando entonces, y aquí es coherente, que esto es una fuerza. ¿Ya? Así que creo que hasta ahora estamos bien. ¿Vale? Así que todo en orden. Esto lo vamos a saltar, que creo que no lo alcancé a borrar. Oh, no me las quito. Ya, después los vamos a sacar. Esos son los ejercicios que van a ver después para el... ¿Cómo se llama esto? Por Peerdeck. Qué raro, yo los había eliminado. Pero bueno. Ya, en fin. Whatever. Lo que tenemos acá. El análisis del problema del empuje o del principio de Arquímedes. Lo que acabo de escribir está acá. El empuje es el peso del fluido que se ha desplazado, así que check. Como habíamos dicho hace un rato, el empuje es el peso del fluido desplazado y el peso del fluido desplazado es una masa por una gravedad. Ahora, ojo con eso, es la masa del fluido desplazado. ¿Por qué? ¿Ya? Ahí, no olvidar que el peso es masa por gravedad. ¿Ya? Y muy importante, para todos los análisis de fluidos, muy importante, a nosotros no nos interesa tanto la masa, porque la masa está más relacionada con un problema de partículas. ¿Ya? En general, cuando uno hace el análisis de la traslación de los cuerpos, una cajita moviéndose, cosas por el estilo, sí, ahí importa la masa.
Pero cuando estamos hablando de fluidos, los fluidos no tienen forma definida, ¿ya? Así que, obviamente, en este contexto el concepto de masa es un poco inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para un fluido, describirlo un poco mejor, en vez de preferir la masa, preferimos la densidad. ¿Ya? Así que cada vez que aparezca el concepto de masa, siempre es buena idea convertirlo en densidad. ¿Cómo se convierte? Bueno, sabemos eso, que la densidad es la masa partido por el volumen, entonces la masa siempre va a ser la densidad por el volumen. ¿Ya? Eso implica necesariamente que la masa del fluido va a ser la densidad del fluido por su volumen, ¿ya? Y que no estoy seguro si lo notan, pero este volumen es el volumen del fluido desplazado. Claro, pues porque obviamente tiene que ser, es el peso del fluido desplazado, es la masa del fluido desplazado, por ende ese es el volumen del fluido desplazado. ¿Ya? Todo eso tiene lógica. Y finalmente, si reemplazamos, y voy a ocupar esto de acá, 7. Si reemplazamos esta expresión, ese es el Darwin. Esta expresión acá, la masa en la expresión del empuje, entonces lo que vamos a obtener es esta expresión de aquí. Perdón, se fue horrible el rectángulo, así que lo vamos a arreglar. ¿Ya? ¿Qué demonios es esto? Este es el empuje. Obviamente se mide en newtons. Esta de acá es la densidad del fluido que se está desplazando, así que se mide en metros partido, en kilogramos partido en metro cúbico, que es la densidad. La aceleración de gravedad se va a medir en metros partido por segundo al cuadrado. Y este de acá es el volumen del fluido desplazado, por ende se mide en metros cúbicos. ¿Ya? Si ustedes hacen esta igualdad, se van a dar cuenta de que el Newton les debería dar, después de todo el aparataje, y eso se los dejo para ustedes, el Newton debería ser como una masa por una aceleración, o sea, sería kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. ¿Ya? O sea, después de resolver todo este cacho de aquí, ustedes deberían obtener eso. ¿Ya? Lo que está acá. Por ende, para cerrar, el empuje va a depender de 3 variables. De la densidad del fluido, de la gravedad del planeta donde ustedes estén trabajando, porque aquí en la Tierra va a ser 10, pues para la PSU va a ser 10, pero si les dan Júpiter o la aceleración de gravedad de Júpiter, bueno, la aceleración de gravedad de Júpiter, ¿ya? Y el volumen del fluido desplazado. Por ende, mientras más grande es la densidad del fluido, más grande es el empuje. Mientras más grande es la gravedad, más grande es el empuje. Y mientras más grande es el fluido desplazado, más grande es el empuje. Y si ustedes aumentan las 3, bueno, aumenta todo el empuje. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? ¿Dudas? Oh. Ah, ya, no importa, Feña, no te preocupes. No hay código en Peer, véanlo en... ¿Cómo se llama esto? En Schoology, Basti. ¿Ya? En Schoology les puse el link. Es el recurso de aprendizaje número 1, creo. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas, hasta aquí? Yo tengo otra consulta de nuevo. Dale. Esta es la ecuación final. Cuando queda la presión del fluido, ¿se refiere al fluido desplazado o al fluido que está sumergido el objeto? Desplazado. Desplazado. Ah, ya. Que Gracias. en estricto rigor es lo mismo, ¿eh? Porque el fluido donde está el cuerpo es el fluido que va a desplazar, a no ser que hayan 2 fluidos o cosas raras, pero no va a pasar eso en la PESO. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ok, más dudas, más consultas. Ahí mandaron el link. Gracias, Felipe. Ya avancemos entonces, ya que nos quedan algunas cosas pendientes. Ya, el concepto de peso aparente. El concepto de peso aparente es muy sencillo, en verdad, muy, muy sencillo. ¿Y en qué consiste? Voy a poner el lápiz rojo. Que cuando un cuerpo está en el aire, así como en este, bueno, solamente actúa su peso. Y lo que marque la balanza, bueno, es el peso del cuerpo. Así que es ese peso. Pero cuando el cuerpo está inmerso en un fluido, que puede ser agua, aceite, cualquier cuestión, entonces aparece una fuerza de empuje.
Por ende, el peso que va a tener este cuerpo va a ser la resta del empuje menos, o sea, del peso menos el empuje. Y a esa resta nosotros la vamos a llamar peso aparente. ¿Ya? O sea, en este ejercicio muy sencillo, ustedes pueden ver que este cuerpo aquí en el aire tiene 20 newtons. Y, bueno, lo que marca la balanza, que es el peso aparente, son 5. Por ende, el empuje tiene que ser lo que falta para llegar a 20. O sea, son 15. ¿Ya? Algunas curiosas consultas que pueden aparecer en este caso. Porque acuérdense que estamos estudiando mecánica de fluidos. Entonces, el empuje aparece siempre que un cuerpo sólido esté inmerso en un fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire es un fluido. Y como el aire es un fluido, el aire también, por el solo hecho de tener un cuerpo en la... voy a ponerlo así en... No lo voy a poner en la tierra porque ahí ocurren cosas raras ya, pero imaginemos que hay una caja ahí, ya, y que está apoyadita en dos patitas, aquí. La caja está sintiendo, de alguna manera, un empuje hacia arriba. Pero, si nos recordamos de las ecuaciones del empuje, ustedes van a decir, ya, pero el empuje era ρ del fluido multiplicado por G multiplicado por el volumen desplazado. Ya, el volumen desplazado de la caja no es tan grande, así que esto vamos a decir que es más o menos chico. ¿Ya? Mientras más grande el volumen desplazado, más el empuje. ¿Ya? Así que, más o menos. G vale 10. Sí, no es tan grande. Y la densidad del aire, porque ese es el fluido que estamos desplazando, pues el aire es el que estamos desplazando aquí para poder estar donde estamos. Entonces la densidad del fluido es enana. Entonces, como todo esto son variables pequeñitas, el empuje que hace el aire sobre nosotros o sobre los cuerpos en la Tierra es muy pequeño para que sea perceptible, pero existe, ¿ya? Para que lo dejen pendiente ahí dentro de sus posibles consultas. Yo quisiera una consulta por aquí, qué bueno. Claro, claro, es por eso. Porque de alguna manera, Feña, cuando tú las metes dentro del agua, al estar inmersas en un fluido, el fluido genera un empuje hacia arriba. Entonces, por así decirlo, les resta peso. Ah, pero tú dices al revés. Ah, ya, bueno. ¿Y cuáles son esas piedras? No las conozco. ¿Tienes un ejemplo por ahí? ¿No? ¿Todavía no? Parece que no. Ya bueno, dale una vueltecita y me comentáis por ahí porque igual me llama la atención el hecho de que existan piedras que se parecen más pesadas. Ahora, si parecen y no lo son, entiendo. ¿Ya? Pero acuérdense que esto es un tema de cálculos, álgebra y obviamente efectos físicos, así que... Bueno, el análisis del principio de Arquímedes. Aquí es súper relevante porque aquí nosotros entendemos la flotación. Así que por cualquier cosa, si es que ustedes tienen alguna consulta, no se olviden de hacer los reparos en este punto. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 situaciones que analizar, que obviamente tienen que ver con esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, perdón, tengo una consulta. Claro, puede ser. Pero igual es curioso que sea más pesado. ¿Eh? A lo mejor puede ser el hecho de que el agua tiene una cierta viscosidad. Entonces te da la sensación de que al levantarlas, por ejemplo, son más pesadas. Eso puede ser, porque aquí no hay que confundir el concepto del empuje, que es una fuerza que aplica hacia arriba, con el concepto de viscosidad, que lo vamos a hablar en la próxima jornada. ¿Ya? La viscosidad tiene que ver más como con el roce que ejerce el agua o que ejercen los fluidos sobre los cuerpos que se mueven dentro de ese fluido. ¿Ya? Así que cuando uno levanta una piedra, ahí a lo mejor te da la sensación de que es más pesada. Y ahí sí coincido harto contigo. ¿Ya? Ahí como para que quede dentro del registro. Ya bueno, entonces vamos con esta cuestión. Estamos analizando esta ecuación de acá y tenemos 4 casos. Los 4 casos son bien sencillos de mirar. ¿Eh? Por ejemplo, si el peso es más grande que el empuje, como sale aquí, peso más grande que el empuje, entonces es evidente que el cuerpo se hunde.
¿ya? Porque obvio, bueno, obvio, porque el cuerpo, si tiene una fuerza aplicándosele para abajo, se va a mover hacia abajo, ¿ya? Así que ahí tenemos algo. Bueno, obviamente si está libre. En cambio, si el peso y el empuje son iguales, este cuerpo se queda en equilibrio y vamos a poder decirle más o menos hidrostático, ¿ya? Se queda en un equilibrio y se mantiene en esta misma posición, ¿ya? Así que queda como por aquí. Flota, uno podría decir, ¿ya? En cambio, si el peso es menor que el empuje, este cuerpo va a ascender, ¿ya? Y no olviden, por favor, en estos dos casos, que podríamos llamarlo el caso 1, 2, 3, en el caso 1, porque hay una fuerza resultante. En este caso hay una fuerza resultante para arriba, en el caso 3, y en el caso 1 hay una fuerza resultante para abajo. Si es una fuerza, es un M por A. Por ende, el cuerpo aquí va a bajar aceleradamente y acá va a subir aceleradamente. ¿Ya? Eso es súper importante para la PSU, porque hay mucha gente que piensa que suben constantes, ¿ya? Y no es así. Por ejemplo, si sube, va a subir aceleradamente. Y si baja, va a bajar aceleradamente. ¿Ya? Eso es súper relevante. Puedo hacer copias. Y la última, este es el caso más complicado, ¿eh? Lejos es el caso más complicado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está completamente sumergido. Hay una parte que está abajo del fluido y hay una parte que está en la parte de arriba. En este caso, si se fijan, tenemos una equivalencia entre estas dos cosas. Pero en este caso, en el caso 2, el cuerpo está sumergido. En cambio, en este caso de acá, el cuerpo está inmerso. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Así que aquí el peso va a ser igual al empuje, pero el empuje que genera solamente esta parte, la parte de abajito, porque esa es la única que desplazó volumen de agua o de fluido. Entonces, como esa es la única que desplazó un volumen, entonces es la única que genera un empuje. La parte de arriba, no. ¿Ya? Quiero saber si es que efectivamente se entendió esta explicación, chicos, chicas, por favor, porque esta parte es relevante. ¿Dudas, consultas? No, sí, no, sí, no. Feedback, pues, feedback. Dicen que no por ahí. Todo bien parece. Ya, ok. Ya, pues, veamos el tema, a ver si es que de alguna manera podemos acercarnos un poquito más a todo esto. Oh, no vamos a llegar todavía a eso. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero mostrarles lo siguiente. A ver, vamos a ver si funciona. Voy a dejar de presentar un poquito. Ya, y en esto me va a tomar 5 minutos, ¿ya? Sí, tiene que ver la tensión superficial, pero no explícitamente, ¿ya? Y tampoco para fines PSU Cristóbal, porque aquí vamos a entenderlas como cuestiones totalmente diferentes, ¿ya? Miren, véanme aquí, miren mi cámara, por favor. Ahí está mi cámara, ya, perfecto. Ya, camarita amiga, miren, aquí. No, es que ahí tengo el catador, aquí, por favor. Ya, ahí, eso, muy bien, ya. Tengo aquí una pelota de ping-pong, ¿ya? Es de verdad, por si acaso, ahí marca torpedo, como eso que algunos hacen en las pruebas. No, yo creo que ustedes no, ya. Pero bueno, eso. Tenemos una pelota de ping-pong. Y aquí tengo, esto es arroz, por si acaso. ¿Lo ven, cierto? Díganme si sí o si no, porque voy a creer que estoy grabando un video para no sé quién. Sí se ve, profe. Nice, ya, súper. Miren, voy a hacer flotar la pelota en el arroz. Ahí. ¿Eso quiere decir flotar o no? ¿Qué dicen ustedes? Aprovechen estos 4 minutos antes de que les libere el peer deck. ¿Eso es flotar o no es flotar? Yo creo que flota respecto al vaso, pero no flota respecto al arroz. Ya, pero ¿y por qué lo podríamos llamar flotar? ¿No es posarse? Yo veo flotar como no están en contacto.
O sea, profe, yo diría que es al igual que, por ejemplo, No la estar en fuerza contacto, empuje pero ¿cómo si? no me escucho. Sí, te escucho, te Ah, escucho. ya, lo que pasa, yo diría que al igual que, por ejemplo, la fuerza empuje, ahí actúa la normal, digamos, de la superficie de la arena, o del arroz creo que. Entonces funciona de la misma Ya, manera, así que sí, se ya, podría perfecto. considerar que está como en el equilibrio de flotación. Ya, me parece, es una buena explicación y te aferras harto a la física, así que eso es bueno. Ahora, pensando en términos conceptuales, así como de lenguaje nomás. Esto es estar flotando, o sea, ustedes, por ejemplo, al estar caminando, ustedes dicen que están flotando por el suelo. Ya, Marcelo, buena idea. Ahí dice Marcelo que flotar quiere decir sostenerse dentro de un fluido. Coincido. Buena afirmación, muy buena afirmación. Entonces, ¿esto sería flotar? No. Desde la definición de Marcelo, yo coincido. No es flotar. Esto es posarse. Muy bien, y no hay derrame de fluido. Gracias, Sofi. Muy buena idea. ¿Ya? Pero aquí hay algo entretenido, y esto quiero mostrárselos de alguna manera porque esta es la evidencia que tenemos de cosas que curiosamente no se ven. Miren, esto lo hubiésemos hecho en clase, pero bueno, estamos en clase. Lo voy a... Puse ahí la pelota. Oh, se cayó un arroz. Ahí está, por ahí está la pelota. ¿Ya? Miren lo que voy a hacer. O vean más o menos lo que va a pasar. Ups. Voy a hacerlo de nuevo. Parece que no estoy seguro si se vio. Aquí. Voy a meter más profundo. Ups. ¿Qué pasó? Nos quedan 2 minutos. ¿Qué pasó? O no se vio. O estoy hablando de la nada y me caí. Ya, pero si está posado, po. Y si es más denso que el aire, ¿qué tiene que...? Si esto está... Estos son sólidos. Pero ¿cómo puede haber empujes si son sólidos? Los empujes aparecen en los fluidos. Y ahí yo diría que como tiene un sólido, el aire que está entre el arroz tiene más densidad porque tiene más presión por parte del arroz. ¡Ay, qué buena teoría! Habría que ponerla a prueba. Pucha, lo malo es que tenemos poco tiempo. Ya. Me voy a quedar con eso porque realmente es una interesante conclusión. Ahora, lo choro es que fíjense, este efecto de que la pelota sale solita para arriba, no sé si se fijaron, como que ahí sí efectivamente se va para arriba, por cierto, como que flota al estar metida dentro del arroz, obviamente. Asciende por roce, dice el Jan. Sí, tiene que ver con el roce también. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que esta pelota suba? Porque si la dejo así, no sube. Sola, por lo menos. ¿Qué tuve que hacer? Fuerza externa. ¿Y qué produjo dentro del arroz? ¿Qué tuve que hacer? Flujo de aire. ¿Pero qué estoy haciendo ahora? Ya, pues opiniones, pues. ¿Qué estoy haciendo? Sí, aparece un empuje, feña. Movimiento. Perfecto. ¿Y cómo le dirían a este efecto que estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Agitando. Agitando. Oye, Marcelo, estamos on fire hoy día. Muy bien. Martina también, excelente el problema del movimiento. A pesar de ser, ¿cómo se llama esto? A pesar de ser sólidos, hay una cualidad que los fluidos tienen por sobre todas las cosas.
sus partículas están en permanente movimiento. Si no hay movimiento, entonces no aparece el empuje. Por ende, ¿qué podemos concluir? Podríamos pensar al revés. Esto es algo súper interesante. No lo vemos en el agua, por ejemplo, que la tengo aquí. No vemos esto en el agua. Pero si es que existe empuje, ¿ya? Debe ser porque las partículas están... ¿Pueden completar la frase? ¿Cómo están las partículas en el agua para que exista empuje? En permanente movimiento, ¿ya? Y a pesar de que una taza con agua puede estar quieta, puede estar como detenida o posada, esas partículas están en constante movimiento desde dentro, y eso explica el empuje, ¿ya? Bueno, cosas interesantes que también podemos aludir. Y aquí voy a grabar esto. Fíjense que si un cuerpo está inmerso, aquí está un pedazo de volumen desplazado, entonces sabemos que el peso del cuerpo es igual al empuje generado. Entonces, el peso del cuerpo va a ser igual al empuje, y el peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad. Y el empuje nosotros habíamos dicho que era la densidad del fluido desplazado por G por el volumen desplazado. Entonces, lo interesante es que aquí podríamos pensar lo siguiente. Ya, no lo dejemos totalmente inmerso. Resolvámoslo así tal cual. La masa del cuerpo por G. Entonces sería ρ del cuerpo por G y por el volumen del cuerpo. Y eso es el ρ del fluido y toda la cuestión que está acá, ¿ya? Y eso nos da una ecuación porque se van los G, obviamente. Voy a ponerlo así. G por volumen desplazado, ¿ya? Y ahí uno obtiene una relación válida, y esta es útil para la PSU. Cuando un cuerpo está inmerso, el ρ del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo es igual al ρ del fluido multiplicado por el volumen desplazado, ¿ya? Y uno dice, ya, interesante, no chora la cuestión. Bueno, diga. ¿No está compartiendo pantalla? Damn, ¿por qué no me dicen? Voy a tener que hacerlo de nuevo, así que lo voy a hacer cortita. Ahora sí, pues no me habían dicho. De nuevo. Y esta es la última. ¿Ahí? Sí. Ya, imaginemos que hay un cuerpo inmerso. Perdón, sumergido. Así. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el peso del cuerpo es igual al empuje generado. ¿Cierto? Entonces, si eso es así, el empuje del, o sea, el peso del cuerpo es igual al empuje generado, y sabemos que el peso del cuerpo es la masa del cuerpo por G. Y el empuje es la densidad del fluido por G por la velocidad, el volumen desplazado. Pero si lo hacemos bien, acuérdense que yo les dije, la masa no es muy buena idea, hay que ponerla como en función de las densidades, así que es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G es igual a ρ del fluido por G por el volumen desplazado. Si se fijan, en este caso tenemos G en ambos lados, así que se van. Y tenemos una relación muy interesante, que vuelvo a insistir, es el ρ del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo, esta sirve para la PSU, no olvidar, es igual al ρ del fluido, o la densidad del fluido, multiplicado por el volumen desplazado. Pero hay algo más. El volumen desplazado es el volumen de todo el cuerpo, porque está sumergido. Entonces lo que podemos entender es que el volumen del cuerpo también se va con el volumen desplazado. Y aquí entendemos lo siguiente, que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido.
Si eso es así, el cuerpo se mantiene a la misma profundidad. Y aquí sale gratis que si, por ejemplo, el peso del cuerpo es mayor que el empuje, chuta, me quedó horrible esa cuestión, entonces esta expresión se va a transformar en esto. ¿Por qué ahí? ¿Ya? Y ahí uno sabe que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, entonces se hunde. Que es algo que ustedes les han enseñado desde muy chiquitito. En cambio, si es al revés, va a quedar al revés, por ende, ahí flota. ¿Ya? Y eso es lo que uno hace en general cuando piensa esta clase de ejercicio, porque uno dice, ya, si es menos la densidad, flota. Si es más la densidad, se hunde. Pero es por culpa del principio de Arquímedes. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Uy, ¿por qué esta cuestión no me sonó cuando me escribieron mil cosas? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. Y para cerrar, mi último comentario, porque ahora les dejo la posibilidad de hacer pierde. Fíjense que este mismo ejemplo, el ejemplo del arroz, ustedes lo vivíamos, porque ya no lo vamos a vivir en mucho tiempo más, o el tema del cine, cuando agarran sus cabritas y ustedes le hacen así para dejarlas más ricas arriba. Las más ricas son las cabritas más infladas, y que si se fijan todos los granos de maíz son del mismo tamaño, ¿cierto? Y como son del mismo tamaño, si se inflan más, ocupan más volumen, pero tienen la misma masa, entonces tienen menos densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú las agitas, las cabritas ricas se van todas para arriba. ¿Cachai? Entonces, es súper buena idea, o no sé, por las otras cuestiones que son los chester, o los chitos. Los chitos uno le hace así, y los chiquititos, los que son duros, se van para abajo. Pero los otros flotan, por así decirlo, mientras ustedes los mueven, porque las características de los fluidos es que las partículas están en constante movimiento. ¿Se entiende, cierto? Eso es novedoso, ¿cierto? Estoy seguro que eso es novedoso y estoy seguro que están rayando la baba. ¿Explotaron sus cerebros o no? Ya, chicos, chicas, abro entonces Peer Deck. Ya, tenemos 10 minutos para poder, ¿cómo se llama esto? Completar las preguntas que salen ahí. Son 4 ejercicios, ya, así que estamos súper bien en tiempo. Así que lo van completando y me van dando el feedback, ¿ya? Por cualquier cosa, escriban las consultas también dentro de Peer Deck. Yo les dejé la última diapo para dejar escrito. ¿Cómo se llama esto? Las dudas, ¿ya? Para que lo tengan presente. Tengo a 16 personas en Peer Deck. No se olviden de poner su curso, ¿ah? Por favor. Muy importante. Tengo 18 personas ahora. Ven acá. Ahora yo solamente monitoreo, chicos, chicas, ¿ya? Creo que para la próxima no les voy a preguntar si entendieron. Mejor me ponen aquí, ¿no? Nice. Ya que le hacen el quite a usted a las ecuaciones, ¿eh? Estoy mirando aquí.
Profesor, ¿hace los problemas de pierde? Sí, haga los problemas, no hay problema. Y bueno, obviamente dame el feedback, pues, o sea, de las otras diapos, si se entendió o no se entendió, para saber dónde te equivocaste, o dónde te hay equivocado, o dónde entendiste o dónde no entendiste. Denme feedback, respondan todas las diapos. Tenemos 22 estudiantes y yo tengo en esta cuestión, hay 27. Ah, verdad, la Darinka. Darinka, te voy a dejar el PIDEC abierto, ¿ya? ¿Tú puedes hacer esta cuestión después, a posteriori? Escríbeme ahí en el chat nomás, no hay problema. No estamos grabando. Ya. Entonces vamos a mostrar lo siguiente. Te voy a compartir la pestaña. Te dejé el ejercicio 1, ¿eh? Me mandáis ahí un mensajito, alguna cosa, dependiendo de lo que creas que se puede hacer. Ah, ya, ya. Y es como, y tratáis de meterte desde el compu y no puedes. Igual con el celu funciona, ¿eh? Yo me he metido con el celular y funciona re bien. Se ve medio chico nomás, pero funciona. Bueno, de todas maneras, Darinka, oye, ¿y prefieres que te envíe la presentación así como en PDF? ¿O no? Ya, dale, ahí me contáis entonces. Mientras tanto, yo voy a monitorear a todos los seres humanos que están aquí. Oye, vuelvo a insistir, ¿eh? No acepto a nadie al final de esta clase que no haya hecho una duda al final. Tienen que dejarla. No se olviden que eran 10 minutos nomás, son 4 problemas, en principio deberían alcanzar con todos. Vamos a dar un poquito más de tiempo nomás, solo porque ¿cómo se llama esto? Había que dar feedback de otras cosas, pero enfóquense en los problemas. Nice. Ya tenemos disparidad aquí, ¿eh? El 3 creo que es más fácil. Sí, efectivamente el 3 está check. Y al último no han llegado. Insisto, si no le achuntan, espero sus respuestas. Densidades con ese por si acaso, para los que están escribiendo. Pueden preguntar también por un ejercicio específico, ¿eh? Tenemos 4 ejercicios, no se olviden.
Tenemos 3 minutitos, chicos, chicas. Ya, hay que corregir algunas cosas, ¿eh? Vamos a revisar estos problemas apenas lleguemos a la próxima clase. Ya, muy bien. Veo que están dejando sus consultas, muy bien. No se olviden, queremos consultas de todo el mundo. Veo que hay varios que preguntan por el dirigible, ¿ah? Dos. Ejercicio 2. Esta es la del empuje, ¿cierto? Ah. En el ejercicio 2 hay mucho distractor. ¿Ya? Así que dejen eso como pista para las personas que tienen alguna consulta en el problema 2. No quiero decirles mucho más porque la idea es que piensen un ratito y puedan de alguna manera tratar de argumentar. No se olviden de ver el solucionario y echarle una miradita. De todas maneras, en la próxima clase lo vamos a seguir viendo. Creo que ya estamos. Ya, súper bueno. Ya. Chicos, chicas. Bueno, les quiero pedir un poco de atención porque veo que ya efectivamente estamos en la hora. La mayoría tiene problemas con el dirigible, ¿eh? Ya, muy bien. Ya, creo que vamos a mandarlos a buscar qué es un dirigible porque parece que no lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos listos en nuestra jornada? Por favor, anoten estas instrucciones. Peerdeck lo voy a dejar abierto hasta el día lunes. Es decir, ustedes van a tener hasta el día lunes para poder, ¿cómo se llama esto? Atender sus dudas, consultar, revisar aquí las instrucciones, responder y retroalimentarse, porque obviamente esto hay que digerirlo un poquito, ¿ya? Así que hasta el día lunes, yo lo voy a dejar anotado en mi agenda, bueno, en mi Google Calendar, en verdad. Después de eso, no se olviden que por acuerdo ya de profesores, se decidió dejar los tickets de salida una semana abiertos. Ahora, están en libre acceso para poder hacerlo, ya están activados, por si acaso. Y la metacognición es una semana. Así que es un momento antes de que parta la clase. ¿Ya? Quiero saber si es que hay alguna duda, alguna consulta, chicos, chicas. Oh, ahí hay una consulta. En la 4, ¿el bloque tiene el mismo peso o da lo mismo? En la 4, en la 4.
Ah, claro, po. Sí, po, porque es el mismo cuerpo. Lo que va cambiando es el peso aparente. ¿Ya? Chicos, chicas, para la próxima jornada, insisto, acuérdense, vamos a tomar el formato de clase número 2, en donde vamos a retroalimentar estas preguntas al principio de nuestra próxima clase, ¿ya? Así que vamos a hacer el ingreso con eso, ¿ya? ¿Dudas, consultas, algo más? ¿Ya? Oye, les pido por favor un último favorcito. ¿Pueden poner por favor presente en el chat? Porque la aplicación que tengo no es nada muy estable, así que pongan presente por favor en el chat para dejar el registro. Ahora responden todos, ¿ah? Ya, en fin, whatever. Ya no se olviden. ¿Qué cosa, Basti? Dime. ¿Qué cosa no entiendes? Antes de irnos. Tenemos una duda, por fin. Parece que estuvo muy buena la clase. En la 4 son todas. Ah, porque acuérdate que el empuje depende de 3 cosas. Depende de la gravedad, que eso es fácil porque no va a cambiar. Depende del volumen desplazado, y en este caso es siempre el mismo, porque como está inmerso, el volumen que desplazó este cuerpo es siempre el mismo, pues en las 3 etapas. ¿Cachai? Y depende también de la densidad del fluido que desplazas. Y como está en el mismo fluido todo el rato, entonces ninguna de las 3 variables cambia. Entonces el empuje es siempre el mismo. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces espero sus tickets de salida y la próxima jornada estamos entonces, ¿ya? Para poder hacer el revisado de esto de Peer Deck, obviamente, y denme el feedback, por favor. Ya, Peer Deck lo voy a ocupar para poder armar la próxima jornada. Eso, ya. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Espero que haya sido una buena clase. Ya. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Goodbye. Cuídense, cuídense, Feña, que estén muy bien también.